tal? Muy buenas noches, días, tardes para los que nos escuchan y los que nos ven en este podcast de Breaking Habits, un podcast de psicología para todos y también de algo más. En esta ocasión estamos ya empezando la temporada de entrevistas con personas muy interesantes que a la vez a las que conocemos. Nos van a explicar un poco del tema en el cual están investigando, han creado y están difundiendo. En este caso tenemos a Johan y Sonia, quienes son los creadores de la técnica de detección inmediata de mentiras. Tienen su empresa que es Detection Institute y nos van a comentar un poco sobre el tema. Andy también está aquí con nosotros acompañándonos, quien va a dirigir también la entrevista. Andy. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, en este caso, buenas noches. Muy contentos de poder iniciar una segunda entrevista con temas definitivamente muy interesantes, no solamente para los psicólogos interesados en estos temas, sino para el público en general. Entonces, estamos en esta noche comenzando con otro tema muy interesante, muy importante, de la mano con Johan y Sonia, que definitivamente estos años una técnica muy interesante, aplicable en diferentes contextos, y muy contentos nosotros de tenerlos también el día de hoy aquí para que nos comenten sobre su experiencia y sobre todo sobre cómo han venido desarrollando también esta técnica muy interesante. Así que, bueno, sin nada más que decir, vamos a dar inicio a esta interesante charla que vamos a tener. Ok, Sonia, Johan, coméntenos un poco de ustedes. Hola chicos, ¿cómo están? Hola a todos los que nos acompañarán escuchando también este podcast. Bueno, les saluda Johan Tello, estoy junto a Sonia Cabanillas, que es mi esposa y a la vez somos socios, fundadores de Detection Institute. Estamos muy contentos por estar conversando en este momento con ustedes porque es un espacio que es muy interesante, ya que nos van a permitir compartir ideas sobre nuestras especialidades, especialmente sobre detección de mentiras, que es una ciencia que hemos fundado en el país y que hemos venido difundiendo ya hace más de 7 años de manera ininterrumpida, a nivel nacional y a nivel internacional. Ok, ¿cómo inicia todo este mundo de la detección de mentiras? Muy bien. Bueno, ya escucharon a Johan, ahora me escuchan a mí. La realidad y la verdad es que esta idea nació por Johan. Reconozco este mérito. Él tenía mucha inquietud como estudiante de dejar un legado y bueno, era tan estudioso, la verdad, que se interesaba en muchísimas variables y una de estas que le apasionaba era la detección de mentiras. Así que él empezó a explorar mucho más la variable y a raíz de esta idea y de esta iniciativa se formó luego la técnica que se creó también en las aulas de universidad en una de las clases súper rápido y a raíz de eso ya empezamos a desarrollar más investigación a lo largo de los años, porque han sido años de investigación, que finalmente se plasmó en tesis de investigación para optar nuestro título y que ahora es la empresa que nosotros manejamos ya desde el 2013. Ah, ok, bien. ¿Y cómo ha ido evolucionando lo que es la técnica de detección de mentiras? ¿Cómo ha ido durante el tiempo? Cuando hablamos de detección de mentiras, mi estimado Daniel, estamos hablando de algo que anteriormente, hace 7 años atrás, no existía en nuestro país. Literalmente hablando, nosotros no conocíamos ni concebíamos algún antecedente de que alguien haya estudiado la detección de mentiras de manera factible, de manera válida y confiable. Todo lo que tú podías haber leído antes sobre la mentira eran escritos o ensayos a nivel de opinión o a nivel de monografía básica, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos decidimos incursionar en el tema, estábamos yendo a un tema que no tenía antecedentes, ¿no? Es decir, nos encontrábamos frente a una oportunidad y a la vez frente a un desafío. No podemos verlo como oportunidad al 100% o como desafío totalmente, ¿no?
Oportunidad porque teníamos la puerta abierta para crear algo sobre un vacío científico. Y desafío porque no teníamos referencia alguna de cómo iniciar esto. Bien podría ser un gran éxito o bien podría ser una gran pérdida de tiempo, ¿me entiendes? Entonces, la detección de mentiras empieza así, con cero antecedente científico a nivel nacional en el Perú. Habían investigaciones en Latinoamérica y en Europa, y nosotros empezamos a indagar, a capacitarnos, a autocapacitarnos al inicio, en un principio. La detección de mentiras empieza a tomar forma a nivel de investigación con la creación de una técnica que es la primera técnica para detectar mentiras a nivel nacional y en su momento a nivel de Sudamérica. Y luego empieza a nacer ya, luego de la técnica, nace la ciencia que respalda la técnica, ¿no? La técnica después reposa, duerme en un marco teórico, en un marco científico, que lo componen varios autores a nivel nacional e internacional, autores desde Brasil, Ecuador, México, España, Estados Unidos, Israel, la India, autores que estudian la detección de mentiras, que completan todo este constructo teórico que se llama detección de mentiras. Ese es el nombre comercial, digámoslo de una manera, ¿no? Detección de mentiras es lo que suena cuando pones un afiche, ¿no? Pero el nombre científico vendría a ser detección de indicadores de sospecha de mentira. Y a partir de eso se desarrolla ya la disciplina, nosotros empezamos a diseñar subtécnicas, a diseccionar el tema, nos empezamos a capacitar, recibimos entrenamiento en México, en Estados Unidos, empezamos a difundir la materia y empezamos a hacer lo más importante, que es aplicar la práctica de la detección de mentiras en el trabajo, ¿no? En el trabajo clínico, forense, organizacional, empresarial, expandiendo un poco más el tema más allá de la psicología, porque la detección de mentiras en principio nace en psicología, por ser nosotros estudiantes de psicología, pero posteriormente ya lo acogen otras especialidades como son el derecho, la psiquiatría, la medicina, las ingenierías, entre otras disciplinas donde existe interacción humana de persona a persona. Así que la detección de mentiras ya toma forma y corre por sí sola. Y bueno, nosotros simplemente corremos con ella porque ya le dimos el empujón y ya estamos evolucionando a otras variables, como analizar valores que tienen un poco más que ver con la psicología positiva, como por ejemplo la honestidad, que viene a ser la versión evolucionada ya de la detección de mentiras, ¿no? Y así todo nace a través de la idea de una técnica que no tenía bases antecedentes para después construir toda una teoría, una ciencia que la respalda y una empresa que la sustenta. Ah, interesante. Andy. Sí, genial, muchas gracias. Gracias por compartir. Em, ya que hablas sobre un poco sobre la referencia y el marco conceptual teórico, mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es el marco teórico, referencial y de repente también epistemológico en el que se basan para proponer la técnica que tienen sobre la detección inmediata de mentira? Bueno, nosotros principalmente iniciamos, pero no predomina en nuestra teoría o en nuestra disciplina, los estudios fisiológicos de Paul Ekman. Paul Ekman es un psicólogo bastante conocido, incluso asesora una serie que fue muy conocida en su momento llamada Lie to Me o Miénteme en español. Viene a ser un psicólogo bastante conocido. Sin embargo, él tiene una de las dos dimensiones del análisis de la mentira y de la técnica también, ¿no? La mentira está analizada de acuerdo a dos dimensiones. Por un lado, el análisis fisiológico. Ya estamos hablando un poco hasta de neuropsicología allí, porque estamos hablando de las bases del nacimiento de la mentira en el cerebro, ¿no? Del sistema nervioso autónomo o de los sistemas extrapiramidales que están en el sistema límbico más adentro. Entonces ya va más allá de la psicología. Esa es la primera base. Y la segunda base es el estudio de la mentira, pero solo en el relato, solo en las palabras. Y para eso nos vamos hacia el otro lado del mundo, que es Israel. De ahí traemos las teorías de Avinoam Sapir, que a su vez había mejorado unas teorías que nacieron en Inglaterra, con un autor que se llama Alder Bridge.
quien a su vez también mejora en su momento otras técnicas de Alemania que había postulado un científico llamado Udo Undeuch. Eh, Viene a ser entonces una composición de dos vertientes, la estadounidense con el análisis fisiológico neuropsicológico de Paul Ekman y la de Israel con el análisis del contenido del relato de Avinoam Sapir. Ahora, ¿qué hacemos nosotros en detección de mentiras? Tenemos un principio fenomenológico nosotros, que es de repente, ¿cómo explicarlo? Toda ciencia, ya cuando se jacta de ser ciencia, debe reposar en principios filosóficos porque al final la ciencia necesita tener como visión ayudar al mejor funcionamiento de los seres humanos, ¿no? Porque si no, no sería ciencia, sería de repente cualquier otra cosa. La ciencia tiene como finalidad máxima beneficiar al ser humano, en cualquiera de sus dimensiones, incluida la detección de mentiras. Y la fenomenología, que es una disciplina filosófica, nos habla de que el hombre tiene una especie de responsabilidad cuando analiza elementos en la naturaleza, que es desarrollar el criterio apreciativo, es decir, analizar el objeto, la experiencia, el elemento, y no darle ningún criterio de valor bueno o malo, positivo o negativo, simplemente apreciarlo y luego describirlo. Así se podría definir el principio fenomenológico que respalda la ciencia científica, valga la redundancia, de la detección de mentiras. Así que nosotros, ¿qué hacemos en detección de mentiras? Identificamos indicadores, no decimos si son buenos o malos y los describimos luego en un reporte, en un informe. Suena simple, pero cuando lo hacemos, analizamos en vivo, en el momento, más de 60 indicadores en un solo momento, en una sola entrevista. Y aparte de analizarlos, tenemos que hacer una entrevista, tenemos que guiar una conversación, tenemos que controlar nuestras emociones. Todo eso es una tarea bastante ardua. A eso le llamamos análisis multinivel. Bueno, más o menos por ahí va la praxis de la detección de mentiras y sus fundamentos filosóficos y científicos que la componen, ¿no? Genial, sí, justamente me, había estado revisando un poco su tesis, que estaba bastante interesante y había leído dos aspectos importantes. En primer lugar, es el hecho de que el estudio de la mentira había empezado con el estudio del lenguaje corporal. En una segunda etapa, con el estudio de lenguaje corporal también asociado al tema de los indicadores psicofisiológicos, ¿no? Y por ahí también mencionan algo muy importante que es el contenido de repente del discurso, el contenido del lenguaje que emplea de repente la persona a la que se está entrevistando. Pero hablando del tema del lenguaje corporal y de los indicadores que definitivamente son universales, incluso mencionaban por ahí en su trabajo de investigación que a veces nuestro lenguaje corporal de alguna manera puede ser algo torpe, ¿no? Y de alguna manera también delatarnos en algunas cuestiones de repente que nosotros vamos mencionando que definitivamente puede significar una mentira. Entonces, ¿qué indicadores de repente o cuáles serían los indicadores de repente más resaltantes o importantes para poder, hablando del tema del lenguaje corporal, para darnos cuenta que un sujeto al que estamos entrevistando en el contexto en el que sea, pues nos está mintiendo o tenemos la sospecha de que nos está mintiendo? Sí. Bien, Andy. Sí, antes se hablaba de lenguaje corporal. Es más, para muchos que de repente están en psicología y están interesados en lo que estamos desarrollando el día de hoy los cuatro, eh, habrán escuchado la famosa regla de Mehrabians, que le daba muchísima importancia a la parte corporal cuando uno está en una entrevista, ¿no? Valorándolo incluso en un 70, un 80% de analizar el cuerpo. Por ahí lo restante, como un 20%, a las palabras, a la voz, y por ahí lo restante a las palabras. Entonces valoraba demasiado esta expresión corporal. Con el tiempo, porque ya la detección de mentiras es una disciplina científica que se ha mantenido y tiene más de 50 años ya a nivel mundial de estudio, que se vienen demostrando, ya no hablamos de lenguaje corporal, porque justamente
podemos nosotros aprender posturas que simulan ser de sinceridad, pero como tú mencionabas, estas posturas pueden ser fáciles de delatar. Entonces es muy importante para los que nos están escuchando, viendo, ya dejar de hablar en detección de mentiras del lenguaje corporal y referirnos al análisis fisiológico. Y uno de los indicadores más resaltantes en el análisis fisiológico es el gran aporte de Paul Ekman, que son las microexpresiones faciales. ¿Por qué es un gran aporte? Y es uno de los puntos fuertes del análisis de indicadores de sospecha de mentira, porque están fuera de nuestro control. Y hablar de microexpresiones faciales es hablar justamente de centrarnos en el rostro, segmentar el rostro en 3 áreas: la zona superior, que comprende la zona de los ojos y la frente; la zona media, que es solo la zona de la nariz; y la zona inferior, que son los labios y el mentón. Entonces imaginemos el rostro en 3 zonas que vamos a analizar. ¿Y qué es lo que vamos a descubrir en estas zonas? La verdadera emoción que la persona está experimentando. Verdadera emoción, es decir, emociones auténticas, emociones universales, que son 7. Son 7 las emociones universales que vienen incorporadas en nosotros desde que estamos en el vientre de la madre. Experimentamos estas emociones hasta el fin de nuestros días. No podemos cambiarlas, no las podemos variar, pero reflejan el verdadero sentir que nosotros estamos experimentando en un momento determinado. Entonces, si les interesa explorar un poco más, podemos empezar a hablar de esas microexpresiones, de segmentar el rostro y darnos cuenta que existe, por ejemplo, la alegría, la tristeza, ira, sorpresa, miedo, asco y desprecio. Son las 7 emociones universales que todos experimentamos en algún momento y no podemos jamás dejar de sentirlas. Qué interesante en el hecho de plantear estas 7 emociones básicas. Y estas emociones básicas es de Paul Ekman, si no me equivoco, de su investigación, ¿no? Él se da cuenta, creo, en una tribu que son universales estas emociones. Bien, hablamos... Claro, claro. claro. Se han hablado de indicadores, se han hablado de la parte científica. Pero me gustaría saber por qué o a qué se debe que el ser humano miente o intenta mentir. En toda su investigación, aproximadamente 7 años, como lo comentaban, ¿por qué el ser humano miente? ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que desea o qué posturas pueden tener ustedes ante ese hecho? Bueno, lo que pasa es que nos estás haciendo la pregunta más jodida de responder, porque esa pregunta no se responde así nada más. ¿Sabes por qué te digo? Mira, puede ser la pregunta más difícil que no sepamos responder hasta ahora. No es broma, no es porque sea nuestro amigo que te digo eso, sino que estás hablando de génesis ya, es decir, de origen. Y cuando hablamos de indicadores, estamos hablando de elementos que están dentro de la categoría de signos, es decir, elementos visibles que aparecen en el cuerpo o en el relato, pero que tú los ves, los aprecias, los codificas, ¿de acuerdo? Claro. Ahora, cuando hablamos del por qué una persona miente, estamos hablando de la génesis de la mentira, ¿no? El origen. Génesis viene de gen, ¿no? De origen. Entonces uno se plantea la idea de si es un solo origen o es multicausal las razones por las que una persona miente. No hay una razón específica por las que las personas mientan, pero las teorías más se orientan a que es una conducta aprendida a través del tiempo, de vida del ser humano. No hay tampoco una fecha específica en cuando el ser humano aprende a mentir, pero sí hay una etapa en donde predominantemente ya tenemos las bases para mentir, que es la etapa del pensamiento concreto. Aproximadamente desde los 6, 7 años en adelante ya se puede llamar mentira a algo que se asemeje a ella, ¿no? Para eso se tienen que cumplir algunos criterios. Ahora, ¿por qué las personas mienten? Hay algunos móviles de por qué las personas mienten y tampoco están claros, se pueden combinar. Las personas generalmente mienten por estas motivaciones, por miedo, por vergüenza, por placer, conveniencia, o por culpa o por conveniencia. Por una de esas razones generalmente se ubican cualquier tipo de mentira. Las 4 primeras
son motivaciones más emocionales, más emotivas. Son móviles más emotivos. Y la última, la conveniencia, es un móvil más analítico, más lógico. Cuando la persona ya intenta perjudicar a alguien o intenta sacar provecho de algo específicamente. Este, por ahí más o menos va la explicación teórica. Ahora, la opinión psicológica podría ser que las personas hemos aprendido a mentir como un mecanismo de supervivencia. Si te pones a pensar, muchos indicadores que están relacionados a la mentira son automáticos, nacen en el sistema nervioso autónomo, escapan de nuestra voluntad, aparecen sin que los llamemos y ni nos damos cuenta cuando aparecieron en nuestro cuerpo. Es decir, son primitivos la mayoría de indicadores. Es decir, los tenemos antes de tener conciencia o antes de haber desarrollado el pensamiento, ya los tenemos ahí. Y eso se asemeja un poco más a la teoría de Darwin, ¿no? De que hay fundamentos en el hombre que vienen por evolución. Se ha demostrado que hay algunos indicadores, como por ejemplo uno que se llama desliz emblemático, que aparecen en gorilas, tanto como en humanos. Y es muy interesante ver que un gorila haga un gesto obsceno con el dedo cuando está incómodo, tanto como lo haría un ser humano, ¿no? Entonces, por ahí te das cuenta que las personas hemos aprendido a mentir, quizás por adaptación, porque la mentira le otorga a la persona que miente una ventaja psicológica frente a la persona que va a ser mentida. Y generalmente eso lo hacemos cuando hay un factor que nos estresa, ¿no? De repente darle explicaciones a alguien, asumir una responsabilidad, son factores que a todos nos estresan. Intentamos adaptarnos lo más rápidamente, ¿no? Para protegernos y para eso a veces utilizamos la mentira Un como un recurso. impulso recursivo para adaptarnos a esa situación. Pero al fin y al cabo te estoy hablando de una opinión que no hay cómo comprobarla, ¿no? Nosotros sabemos detectar mentiras, pero no sabemos la génesis de por qué específicamente alguien miente. Sí. Sería como descubrir el santo grial, ¿no? El hecho de por qué las personas mienten. Qué interesante todo, cómo se unifican las teorías para dar una explicación. Bien, es interesante todo este hecho de las mentiras. Hablaban sobre que se puede aplicar en cualquier ámbito profesional, ¿no? En este caso, en la parte clínica, netamente psicológica, en las entrevistas, ¿para qué nos ayudaría a detectar mentiras? Mira, los que estamos involucrados en analizar estos indicadores, tenemos un punto que se llama ventaja psicológica, ¿no? ¿Para qué nos ayudaría en el trabajo? Uno, para desarrollar mayor empatía. Si nos vamos a la parte clínica y a psicología y estamos observando el verdadero sentir, la verdadera emoción de la persona, pero ella está diciendo lo opuesto. Por ejemplo, estamos en consulta y la persona dice, sí, ya me siento mejor con el tratamiento, las terapias que hemos ido desarrollando me han hecho súper bien, pero tú notas una microexpresión de tristeza en su rostro. Entonces, como terapeuta asumes también una responsabilidad de acompañar a esta persona a desarrollar su potencial, su historia, a mejorar el objetivo que se han planteado y las cosas que ustedes quieran desarrollar en terapia. Al tener este plus de identificar esta verdadera emoción, puedes guiar de manera empática mejor tu pregunta, tu entrevista, y de esta manera facilitar el camino para que la persona exprese lo que realmente está sintiendo. De repente faltan algunas cosas que le cuestan expresar. Obviamente, tú no vas a querer y decir, no, tú estás mintiendo en este momento, porque no somos así. Desarrollamos una entrevista muy flexible y la persona tiene la opción de tomar esa opción. Entonces, yo considero que una de las cosas en las que nos favorece es desarrollar más la empatía. Lo aplico mucho en las intervenciones terapéuticas. Mucho más, por ejemplo, en una interacción social, porque si estamos en un grupo, si desarrollamos de repente una dinámica grupal, ya puedes ver cómo se está sintiendo realmente alguien sin expresar algún contenido verbal, porque ya su cuerpo, ya la parte fisiológica está manifestando su verdadero sentir. Entonces puedes facilitar a que de repente con alguna dinámica, con alguna intervención tuya, el grupo incorpore mejor a esta persona,
esta persona se sienta cada vez mucho más relajada si eso lo necesita. Entonces es como con tu observación, con este análisis, puedes facilitar el que otra persona esté mucho mejor. ¿Tú qué opinas? También, si lo llevamos ya a la parte clínica pura, puedes mejorar tu precisión diagnóstica. Puedes supervisar mejor un tratamiento midiendo si realmente la persona te dice la verdad y es congruente cuando dice que está mejorando en el proceso de psicoterapia, y puedes verificar una mejor alta terapéutica, ¿no? Ya que tú lo mencionas, justo ahora viene a mi recuerdo la historia de Paul Ekman con una famosa paciente a la que le dan de alta a un grupo de especialistas en una clínica en Estados Unidos. Ella tenía depresión. Bueno, hay muchas historias sobre esto, ¿no? Pero ella tenía depresión, supuestamente tenía riesgo suicida, por eso estaba en la clínica para que no cometa acto de suicidio. Pide permiso para salir de la clínica, es evaluada por todo el staff clínico, le dan el permiso, sale y se suicida. Y una vez que la noticia llega a la clínica, todos se preguntan que por qué le dieron permiso, por qué no vieron esto, ¿no? No existía todavía la detección de mentiras. Paul Ekman era un estudiante que veía estas entrevistas desde atrás, él no participaba. Pero le nace la idea, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Cuando va a ver la grabación del video, ve por ahí algunas incongruencias en sus movimientos, en su rostro, y empieza a notar que hay una sospecha de mentira, pero no hay un indicador con nombre y con código para que lo pueda postular o lo pueda explicar. Ahí te das cuenta que hasta en esos casos es muy útil detectar mentiras, porque imagínate que tienes un paciente que es consumidor de sustancias psicoactivas, de drogas, eh, y tú sabes que cuando le vas a dar el alta, tienes que evitar al máximo el riesgo de recaída, ¿no? Ahí es muy útil saber si la persona te ha estado diciendo la verdad durante el proceso de terapia, porque si no lo ha hecho, entonces no le das el alta terapéutica a ese paciente, a pacientes que tienen estrés postraumático, a pacientes que tienen fobia social, o en otros casos incluso más fuertes como casos forenses, pacientes que dicen estar arrepentidos de haber ultrajado sexualmente a alguien, esposos que dicen estar arrepentidos de haber ejercido violencia física contra sus esposas. ¿Cómo sabes si el arrepentimiento es real? Eso no se puede evaluar mediante un test, eso se evalúa en entrevista, mediante indicadores, para medir el arrepentimiento, para medir la honestidad. Todo eso lo puedes evaluar, analizar mediante los criterios diagnósticos de la detección de mentiras. En terapia de pareja, súper útil también. Y es una ventaja, ¿no? Saber y entrenarse sobre todo en el hecho de que no solamente es la expresión no verbal, sino la expresión verbal, las microexpresiones que muestra el rostro y todo ello. Súper interesante. Andy. Bien, muchas gracias. A ver, ya que hablan sobre los indicadores de repente en diversos contextos de la detección de mentiras, de repente por ahí podríamos también presuponer el hecho de que alguien que no conoce sobre esta técnica podría decir que en realidad, dado que es una entrevista que se basa en la observación y el discurso también entre un entrevistador, un terapeuta de repente, y un entrevistado o un paciente, ¿podría suceder que estos indicadores en realidad sean más subjetivos que objetivos? Es importante considerar que al ser una disciplina científica se contemplan también riesgos que debemos evitar, ¿no? Entonces, no se trata solo de aprender la lista de indicadores y me lanzo a detectar mentiras, porque eso sí sería iatrogénico, porque puedes confundir muchas características que pueden ser propias, características individuales que pueden asemejarse a indicadores de mentira. Por eso es muy importante cuando uno va desarrollando una disciplina abarcar todos los frentes posibles. ¿A qué me refiero con esto? Sé los indicadores de mentiras, sé la teoría, sé también la ejecución en la práctica, es decir, que tengo experiencia para que esto cada vez sea mucho más objetivo, mucho más rápido, pero también contemplo que hay leyes, por ejemplo, que debo tener en cuenta, que hay riesgos que debo evitar, y lo que tú mencionas está muy ligado a un riesgo que se llama el riesgo de Broca,
que es tener en cuenta, por ejemplo, las características individuales que se desarrollan en un inicio, en una entrevista, lo que se sugiere, nosotros también realizamos en nuestra praxis, es hacer una línea base en donde determinemos características propias. Cada persona tiene sus propias particularidades, manerismos, tics, formas de hablar, jergas incluso, que debemos siempre considerar para que esto no sea confundido con algún indicador de mentira. Yo recuerdo mucho cuando estuvimos en México trabajando para la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Nos invitaron como investigadores especialistas para trabajar allí. A nuestro cargo teníamos a dos doctores con 2 postdoctorados cada uno en ingeniería, una postdoctora que solamente era especialista con 2 doctorados en el análisis de la pupila, solamente en el análisis de la pupila. En eso se había especializado con 2 doctorados. Ingenieros computacionales, que son, ¿cómo te explico? La mejor versión de las medidas métricas que pueden existir, me parece, ¿no? Ellos son quienes mejor van a medir algunas variables, ¿no? En este caso, la mentira, las emociones. Cuando nosotros nos situamos en este contexto, siempre está la duda sobre la subjetividad del analista, ¿no? El sesgo del analista, el sesgo del observador. Incluso si vamos un poco más allá, podemos hablar incluso del principio de incertidumbre de Heisenberg, que nos dice que la persona influye con su sola presencia la conducta del elemento observado. El analista, con su sola presencia en silencio, influye en el entrevistado. A ver, cualquier disciplina que se jacte de tener estatus científico nunca puede decir que es perfecta, porque si no, no es científica. Es una, supongamos, ¿no? Algo que te diga que es 100% efectivo, vendría a ser cualquier cosa menos ciencia. La detección de mentiras tiene una estadística del 96% de efectividad, en las condiciones idóneas del 96% de efectividad. Ese margen de error lo contemplan todas las disciplinas científicas. Por ejemplo, ubica un médico cuando te hace un chequeo en triaje, utiliza un estetoscopio. El médico utiliza el estetoscopio y lo pone en tu pecho para registrar los latidos de tu corazón y a partir de esto darte una opinión. El médico se está agenciando de un instrumento que es el estetoscopio y de una destreza que es su capacidad analítica, llamémosle con su oído interno, ¿de acuerdo? Y a partir de eso te da un diagnóstico presuntivo. Tus latidos están bien o tus latidos están mal. Pero para haber desarrollado eso, el médico tiene que haber hecho bastante praxis, ¿no? Analizando eso. Y no significa que no se vaya a equivocar, ¿de acuerdo? Ni que lo que te vaya a decir es totalmente confiable. Así que también ahí te das cuenta que en diferentes profesiones siempre hay un sesgo analítico. En este caso, en el nuestro, si las condiciones son idóneas, nosotros emocionalmente estamos estables, no tenemos algún vínculo emocional con el entrevistado, el ambiente es un ambiente acorde, guardamos la proxémica necesaria, estamos entrenados y conocemos los indicadores, al igual que el médico podemos llegar a un 96% de efectividad. ¿Cuándo confirmamos el 100% de efectividad? Cuando después del análisis que hacemos de la entrevista y sospechamos que la persona nos miente, aplicamos técnicas para que confiese la verdad y si la persona confiesa la verdad, confirma nuestra hipótesis de que nosotros pensábamos que estaba mintiendo. En la confesión, el 96% sube a 100, porque ya la persona confirmó la hipótesis de que mintió acá o mintió acá. Mientras no confiese la persona, seguimos en un rango del 96% de posible efectividad de haber detectado una mentira. Ahora, eso es suficiente para algunos contextos. Si tú lo llevas esto a un contexto de entrevista organizacional, un gerente te puede decir, a mí me basta ese 96 para yo contratar a alguien. Pero si tú lo llevas de repente a un contexto más estricto, supongamos, ¿no? Ha habido un robo en una empresa y vas a despedir a un trabajador y te llaman para entrevistar a los sospechosos, tú necesitas una certeza mayor. Ahí necesitas llegar incluso a que la persona confiese antes de tomar una decisión.
Entonces, no hay tanta subjetividad cuando lo analizas desde este ángulo de lógica, ¿no? Te contaba eso porque en México aprendimos algo que nos impresionó mucho, que creo que todavía no se aplica en Perú, al menos mayoritariamente, que es un tipo de lógica que se llama fuzzy logic, que es lógica difusa. La lógica difusa era una novedad en México. Te estoy hablando de la UNAM, que vendía a estar dentro de las 50 mejores universidades del mundo. Saca tu cuenta, la Católica del Perú estaba entre las 500 en ese momento, la UNAM estaba en las 50 mejores. Y para ellos la lógica difusa era una novedad total. Cuando ellos hablaron de lógica difusa aplicada a la detección de mentiras, hablaban de procesos de fusificación de conceptos, que era una novedad tremenda, ¿no? No hablaban de radicalidad como, por ejemplo, certeza absoluta, verdad absoluta, mentira total, mentira... hablaban de procesos difusos, ¿no? ¿Cómo te explico esto? En un solo momento de entrevista, la persona puede ser honesta y mentirosa a la vez. Es decir, es un criterio difuso que a ti te puede sacar de cuadro, ¿no? La persona puede ser honesta y mentirosa al mismo tiempo. Claro que sí lo puede ser, pero mediante la aplicación de lógica difusa, basándonos en el rango del 96%. Confirmamos que es honesto acá y deshonesto acá cuando confiesa. Por ahí más o menos lo manejamos, ¿no? Y todo esto ya, como dijo Sonia, tiene que ver con la experticia del entrevistador, ¿no? Si el entrevistador es un entrevistador experto, esos niveles van del 96 al 97, al 98 y llegan hasta el 99. El 100% es cuando la persona confiesa. Ahí recién tienes la certidumbre de que has analizado bien tu hipótesis. Si no, siempre manejas cierto grado de incertidumbre, ¿no? De error, margen de error. Sí. Ok. Bien, creo Genial, que... genial, gracias. Bien. Sí, ya que hablaban de la experiencia, de repente, de la pericia que debería tener el entrevistador en el contexto en el que sea, ¿cuáles serían esas características, aptitudes, de repente, o cualidades que debería desarrollar un profesional interesado en aplicar, en capacitarse y en utilizar en su práctica, en el contexto en el que sea, la técnica de detección de Claro, claro, mentiras? es una excelente pregunta, Andy, y gracias por ella, porque esto se aplica no solo a detección de mentiras, pero mira, hay criterios internacionales que dicen que para que una persona se denomine experto o la denominen experto, debería tener tres atributos. Uno, que cualquier profesional, incluido el profesional en detección de mentiras, se haya entrenado en la variable. No haya llevado solo un curso de un día, sino que se haya entrenado como tal en la variable. Dos, que la persona divulgue científicamente la variable mediante exposición en congresos que son congresos de calidad, mediante publicaciones científicas a través de papers o mediante entrevistas que divulguen la variable de manera científica. Tres, que es el más importante, que la persona trabaje con la variable, que no sea un especialista de libros, sino que tenga trayectoria trabajando con la variable. Muchos de nosotros podemos estar especializados en un montón de temas, pero no vemos esos casos. Simplemente estamos capacitados y teóricamente lo sabemos, pero no los aplicamos, ¿no? En detección de mentiras, por ejemplo, necesitas haber llevado 100 horas de práctica solo de análisis videográfico. Solamente 100 horas habiendo analizado fotos y videos. Luego de eso tienes que haber pasado 6 módulos básicos de practitioner, solo para analizar indicadores de mentira. Todo eso conforma 50 horas más, ahí va 150 horas. Luego de eso tienes que haber pasado por otras 50 horas solamente analizando criterios de verdad. Verdad, veracidad, sinceridad, honestidad, credibilidad. Todos esos son otros 50 horas más, ahí vamos con 200 horas. Y luego vamos con otras 50 a 60 horas más para aplicar solo técnica, técnica, técnica y técnica. Entonces, si tú sumas, tienes alrededor de 300 horas solo para egresar, solo para salir del curso. Ahora, para afinar todo esto y aplicarlo en la práctica, al menos debes pasar un cierto tiempo, ¿no? Eso hace a una persona experta en detección de mentiras y de paso en otras disciplinas, ¿no? Haberse capacitado, haber divulgado el tema
y trabajar con el tema mediante esta cantidad horaria, esta carga de horas. Ok. Muy interesante el hecho de no solamente agarrar la literatura y decir, bueno, ya aprendí, ya sé cuáles son las microexpresiones, ya sé cómo es, en este caso, el texto, en este caso la conversación, en este caso, no sé, alguna otra otro tipo de indicador, ¿no? Sino ir más allá de esto. Bien, es muy bueno porque a la vez afinas más a la persona, ¿no? Eh, Me gustaría saber, en este caso que ya hemos hablado un poco de esto, eh, ¿qué opinan de los detractores de la detección de mentiras? ¿No? Porque hay muchos detractores en este aspecto. Y creo que desde sus inicios ha existido. ¿No? ¿Qué opinión tienen al respecto sobre ello? ¿Tú qué Yo, opinión? para que tengas una opinión más apropiada, más respetuosa, le cedo la respuesta a Sonia Acá el para podcast que se ella puede... hable con más Yo propiedad del tema. soy, yo soy la que da la parte más importante No, de aquí se eso. habla así nada más. Bueno, todos Nos los zurramos en los detractores. Mira, evitamos estar pendientes o atentos de las personas que están en contra de lo que uno pueda realizar, porque es una opinión y una opinión no, eh, si es destructiva, pues la mayor cantidad se orienta más a describir a la persona y creo que deberían centrarse más en el trabajo que uno realiza, ¿no? Y ahí pues se podría de manera objetiva dialogar, hablar. Creo que eso es lo que enriquecería muchísimo el trabajo de muchos profesionales en diferentes disciplinas. Pero hay poca crítica que se oriente a ello. Entonces, evitamos estar pendientes de esto ya con los años que tenemos con nuestro trabajo y creo que nos ayuda mucho. Al contrario, enriquecer mejor nuestro círculo con personas que aporten. Por ejemplo, con ustedes conversar es algo que aporta también para nosotros el seguir difundiendo esta disciplina. No queremos que todas las personas estén a favor de la detección de mentiras, sino que conozcan un poco más de esta y aquellos que les interese pues pueden explorar mucho más y siempre tenemos mucha apertura de compartir información, siempre tenemos bastante apertura de darles opiniones, de compartir también literatura y creo que de esa forma seguimos difundiendo el tema. Yo creo que es eso, ¿no? No estamos ya pendientes de eso. La experiencia nos hizo ya no estar centrados al inicio, sí era chocante, era bastante fastidioso afrontar esta situación porque iniciamos bastante jóvenes, bueno, seguimos siendo súper jóvenes, pero al inicio, como todo joven, te impacta todas las cosas que vas sintiendo, escuchando, que vas leyendo y más viniendo de personas más adultas que tú, que de repente no conocen de la variable y lo hacen, pero ya luego con el tiempo lo vas ignorando y vas aprendiendo que es mejor estar tranquilo, vivir en paz. Sí. Yo me zurro en los detractores, no me interesa. Es que hay que concebir el espacio-tiempo, ¿no? La detección de mentiras tiene 50 años y en Perú tiene 7. Hay muy poco tiempo para que las personas se hayan empapado del tema y la hayan recibido de manera fiable. Hay muchas personas que desconfían, todavía creen que eso es un mito. No, a las personas que dudan de la efectividad de la detección de mentiras, el tiempo ya les dirá que esto es útil. Hay otras instituciones, hay otros contextos que lo aplican. Lastimosamente voy a tener que hablar como no me gusta hablar. No me gusta mucho utilizar estas frases que dice la gente, ¿no? No me gusta mucho eso, cuando la gente dice uno no es profeta en su tierra. No me gusta utilizar mucho esas frases porque siento que no van conmigo, pero es real. Nosotros hemos recibido bastante receptividad en Ecuador, en Colombia, en México, en Estados Unidos. Deberíamos estar viviendo en Estados Unidos si no hubiera pandemia ahora mismo. Año. 2 veces ya postergamos ese viaje. En México nos hubiéramos quedado ya un buen tiempo, pero allá lo reciben ampliamente. Acá en Perú todavía hay bastante resistencia en algunos sectores psicológicos, más que nada.
más hemos tenido aperturas con ingenieros, con administradores, con gerentes, con policías, con médicos. Los psicólogos creo que son quienes más se resisten, creo que debaten mucho sus ideas y a la hora de ir a la práctica dudan un poco. En todo caso, yo creo que esto toma su tiempo, es un tema ya un poco más social, ya la incertidumbre hasta que vean resultados, creo que confiarán más los que no confían, pero a lo largo del tiempo siento que la gente lo toma con mucha más confianza. Al inicio cuesta creer, ¿no? Pasábamos de la etapa mitológica de la mentira, donde se hablaba de la mentira como piadosa, como mentira blanca, mentira negra, o sea, términos que yo escuchaba de mis abuelos, ¿no? Y si tú les pasas a hablar de eso, a hablarles de indicadores fisiológicos del sistema nervioso autónomo, algunos todavía están escuchando en chino, ¿no? Y como que todavía sienten un poco de miedo a lo nuevo, a lo desconocido. Por ahí va, creo. Bueno, bueno. Entonces, creo que con el tiempo uno ya se va afinando, ¿no? Ya algunas veces le da respuesta, otras veces es mejor quedarse callado y seguir haciendo lo que uno está haciendo, ¿no? Andy. Sí, tengo otra inquietud, otra consulta. Otra pregunta, más que consulta. Tengo por ahí entendido que en algún momento intentaron tratar de complementar lo que vienen desarrollando con el tema de la hipnosis. Entonces, yo tengo una formación en hipnosis desde el enfoque ericksoniano. Me parece que Sonia también tuvo una o tiene una formación. Bueno, tengo que hacerles por ahí un seguimiento para saber un poco sobre lo que hacen, sobre lo que son y sobre lo que plantean, ¿no? Para poder en realidad debatir y conversar un poco. Entonces, desde esa postura del uso de la hipnosis, porque en la hipnosis, dentro de un trance, también se evidencian indicadores corporales, se evidencian indicadores de repente fisiológicos, dependiendo la utilidad que se le da al trance o en el proceso de entrar al trance. Entonces, ¿cómo podríamos complementar el tema de la detección de mentiras con de repente el proceso de un trance? O hipnosis en general. Mira, si cogemos a la hipnosis en general, a nosotros nos pareció súper útil las disrupciones de patrón, porque podríamos con la disrupción de patrón iniciar una entrevista y generar justamente con la disrupción de patrón y alguna frase sutil o alguna metáfora, el que la persona confiese la verdad, confiese la verdad. Y en eso estuvimos experimentando un tiempo, sí, porque fueron como experimentos, y eso nos llamó bastante la atención del combinar la disrupción de patrón, que viene de la hipnosis ericksoniana, y cómo eso podría facilitar que la persona confiese la verdad al final, ¿no? Y otras de las investigaciones que quisimos realizar y está en stand-by, pero que tenemos que terminar de todas maneras, es también ver si en este proceso de trance se manifestaban las microexpresiones faciales o indicadores fisiológicos, porque sabemos que hay, pues, como algún bloqueo de algunas funciones, como que la persona está consciente e inconsciente al mismo tiempo, y queríamos comprobar si en esta etapa de trance las microexpresiones igual aflorasen, ¿no? Y bueno, no tenemos registro videográfico por analizar todavía, tenemos tantas ideas, porque imagínate, son tantas ideas que nosotros tenemos para seguir haciendo que la detección de mentiras se fortalezca, crezca, porque decimos que es el tronco de todo lo que venimos haciendo y ahí se desprenden un montón de variables. Y en esas dos hemos ido un poquito explorando, aún no tenemos conclusiones totales, esas investigaciones están en stop, pero cuando se desarrollen al 100%, que Daniel también participó en una de ellas, pues va a ser fascinante llegar a esas conclusiones. Sí, la disrupción de patrón es una de las técnicas que nos hemos apropiado para utilizarla en entrevista, ¿no? Cuando hacemos disrupción de patrón desde el saludo, en situaciones que se pueden dar,
podemos sembrar un código que facilita la confesión de la verdad en la entrevista, ¿no? Más que nada en eso es lo que más hemos tomado como referencia para aplicación ya en terapia física, ¿no? Ujú. Ujú. Genial. De la PNL, por ejemplo, también hay ciertos planteamientos de repente que podrían apoyar, ¿no? Las investigaciones que ustedes vienen realizando. Dentro de su tesis también, y haciendo uso de este libro de Transformate en las últimas páginas, también hay una página donde se aprecia algunos indicadores, sobre todo en la dirección de la mirada, que tenemos cuando estamos en una entrevista, ¿no? Que definitivamente significa algo. Pero independientemente de ese planteamiento, ¿creen que desde la PNL también podrían tomar algunas técnicas o están tomando algunas técnicas para complementar el trabajo que vienen desarrollando? Sí, yo también tengo una formación en programación neurolingüística y justamente para fortalecer nuestra técnica, de, que es la DIM, cogimos muchísimas corrientes, muchísimas referencias también de técnicas para que tenga la mayor cantidad de posibilidades de intervención por parte del terapeuta o del entrevistador. Ojo, porque no solamente está dirigido para psicólogos, aquellos que quieran incursionar, quieran profundizar o entrenarse en detección de mentiras de otras disciplinas, también lo pueden hacer. No es propiedad de la psicología. Y aparte de esto de los movimientos oculares que nos da la programación neurolingüística, que es una referencia bastante buena en función al movimiento ocular hacia la izquierda para recordar y hacia la derecha para crear, somos específicos un poco más superior, medio y movimiento hacia abajo, inferior. Tenemos bastante información, ¿no? Pero con el tiempo también se están ampliando esas investigaciones y nosotros seguimos también profundizando en eso. Otra de las cosas que cogemos de la PNL es para sustentar cómo es que tú puedes pasar de un conocimiento inconsciente, es decir, no tener desarrollada esta destreza, a de un conocimiento inconsciente, porque tú eres consciente de que no conoces del tema, no conoces de la variable, a un conocimiento automático o inconsciente, es decir, rápidamente identificas un indicador por las horas de práctica que tienes, por el tiempo en el que te has formado. Entonces, utilizamos mucho esa base de la programación neurolingüística para el sustento de cómo tú puedes aprender un conocimiento, en este caso, la detección de mentiras. Genial, genial, muchas gracias. Sería interesante plantear estudios longitudinales, ¿no? Por ejemplo, cuando Daniel hacía la pregunta sobre cuáles son las motivaciones de las personas para mentir, ¿no? De repente sería muy interesante plantear un estudio longitudinal de cada un cierto tiempo y poder más o menos ir identificando la media de cuáles serían las dichas motivaciones por las que las personas mienten. Teóricamente, ustedes nos han referido algunas de las motivaciones. Bueno, ya que tenemos de repente la parte teórica, de repente podríamos implementar con un estudio longitudinal. Dentro de mi formación también no solamente está el tema terapéutico, psicoterapéutico, sino también desde la investigación, desde que yo estudiaba en la universidad hasta el día de hoy, en temas de metodología de la investigación, temas de estadística aplicada. Por eso también me tomé de repente la libertad de revisar su tesis y poder, más que todo, ver el tema de la metodología y el diseño de estudio, porque definitivamente es algo que dentro de la ciencia tenemos que mirar bastante, además de la variable que definitivamente puede ser interesante. Entonces, Uh-huh. partiendo de esa premisa, estaba verificando que en su diseño de estudio plantean un modelo mixto, exploratorio secuencial, en dos pasos. La primera es un cualitativo y segundo punto, un cuantitativo. Sin embargo, me llama bastante la atención que lo digo ¿por qué? Porque en función a este trabajo y el trabajo que ustedes vienen realizando, podríamos implementar mucho, o se podría implementar mucho más todavía la técnica que vienen utilizando desde otras miradas, desde otros diseños de estudio, ¿no? Más allá de un cualitativo, más allá de un mixto, más allá de un exploratorio. Sobre todo el hecho de que a veces para obtener más objetividad de los estudios que nosotros vamos realizando,
en lo posible, tratar de caer en subjetividades como, por ejemplo, hacer uso de los criterios de jueces, ¿no? Definitivamente, si es que la técnica se viene implementando siete años acá en el Perú, y yo la técnica la quiero, de alguna manera quiero que evalúen agentes externos, y encima, y supongamos, porque no sé dónde fueron los jueces, supongamos que sean del contexto peruano, definitivamente vamos a tener de repente por ahí algunas apreciaciones muy subjetivas y sobre todo erróneas en función al conocimiento que se tiene sobre la variable. Y bueno, y veía también algunos temas estadísticos que me llamaban bastante la atención, y sobre todo el tema de la comparación que hacían sobre algunos grupos entre un antes y un después. Definitivamente la diferencia era totalmente o estadísticamente significativa, eh, y en función a ello y a lo que vienen planteando, escuchaba al inicio también que por ahí vienen teniendo la idea de estudiar un poco sobre la honestidad y cuestiones de valores que son muy subjetivas. Cuando se planteó el estudio de la felicidad desde los planteamientos de Reinaldo Alarcón, de repente era como algo muy nuevo, porque decían, es un valor de repente muy subjetivo para poder estudiar o para plantear un medio de evaluación o una medición cuantitativa de la variable, ¿no? Entonces, probablemente por ahí sería de repente interesante plantear un medio cuantitativo para realizar alguna métrica de alguna variable que ustedes vienen investigando. Entonces, mi pregunta acá va, en función a lo que ustedes ya vienen haciendo, ¿qué propuestas tienen de investigación posteriormente a lo que ya vienen haciendo? Lo que pasa es que nosotros desde el principio teníamos un objetivo que lo seguimos manteniendo y lo mantendremos vigente, que es alejarnos todo lo que se pueda de la psicometría que se hace aquí en Trujillo y en Perú en general. La psicometría que se hace en Trujillo y en Perú eh, la diseccionamos en México con la lógica difusa. Le pregunté en su momento a Tomás Caicho, oye Tomás, ahí tomando un pisco sour, recuerdo, después de un congreso, ¿tú sabes lo que es lógica difusa? No. Ah, ya, está jodido, le dije. Pues. Porque en México ya han desbaratado la mayoría de test con lógica difusa. La hija de Paul Ekman se llama Eve Ekman. Ella viene a ser ¿cómo decirlo? La sucesora de Paul Ekman, pero postmoderna, ¿no? O sea, ella coge las teorías de Paul Ekman y las actualiza, pero en esta versión más, entre comillas, más bonita, ¿no? Cuando hablamos de detección de mentiras, a mucha gente le asusta, ¿no? Suena un poco CSI, ¿no? Suena muy rudo para algunos. CSI New York. Entonces, como que un toque más marquetero, ella empezó a estudiar la compasión, por ejemplo, ¿no? Y ella se ha especializado y ha sacado su doctorado solo en el estudio de la compasión. Si yo le doy este tema a Reinaldo Alarcón y le digo, vamos a estudiar la compasión, yo estoy seguro que el tío nos va a decir, no, esto es muy subjetivo. Tienes que medirlo y tienes que cuantificarlo. O sea, la típica. O no hay evidencia, ¿no? O no hay evidencia. Sí, la típica. Y eso es lo que justamente no queremos hacer, porque el mundo ya va hacia otro lado. Ya no a compararlo con... Me acuerdo mucho cuando hablé con el chino Jaramillo, afuera del rectorado una vez, Pedro Jaramillo, y nos decía, utilicen utilicen un test para darle un toque cuantitativo, ¿no? Y yo, disculpando la expresión, no jodas, eso no lo vamos a hacer. Eso es lo que se hace, eso no es el futuro, eso es el pasado. Eso es el pasado. Entonces, aplicando lógica difusa, aplicando inteligencia artificial y aplicando estos criterios de detección de mentiras, ahí vamos a orientar nosotros, mejor dicho, ahí ya lo hemos orientado desde que estamos en México, las nuevas versiones de la detección de mentiras. Ahora que nos has hecho recordar un poco la tesis, yo recuerdo mucho que cuando publicamos la tesis, hicimos un poco de, ¿cómo te explico? Publicamos pues el 60%, ¿no? En la publicación no está ni la técnica, no están ni siquiera los indicadores completos, ni siquiera están los instrumentos más que una partecita por ahí, porque dijimos, ante tanto hater,
Que se jodan, que lo busquen por su lado, ¿no? Nosotros publicamos el 60%. Sí, la técnica no está ahí. Los criterios ahí a medias, los conceptos que se pudieran soltar. Pero desde que fuimos a México empezamos a estudiar inteligencia artificial, basados en lógica difusa. Y es a lo que queremos seguir apuntando. Yo recuerdo mucho cuando expusimos en la UPN, allá en Lima, nos invitó Caicho, y le dije enfrente de todos, con la disculpa del caso, como tú eres psicométrico, le dije, la detección de mentiras jamás se va a emparejar con la psicometría, jamás. Estamos en la temporada en donde tú coges tu celular y lo abres con tu rostro, tío. Claro. Entonces, como diría Yamamoto, este tío que habla de la felicidad, Y que la mide con la saliva. ¿Cómo la mide? Jaramillo le dice a Yamamoto, ¿tú cómo vas a medir la felicidad? ¿Con qué escala, con qué instrumento le vas a dar métrica? Y Yamamoto le dice literalmente, tú estás hueveando acá en Perú, acá todavía estás haciendo eso. Él utilizaba una gota de saliva y antes de entrar a las empresas, esa gota de saliva lanzaba índices de cortisol para medir estrés y tranquilidad. O sea, el pata le había destruido todo el paradigma que tenía el tío en ese momento, ¿no? Nosotros en México empezamos a utilizar inteligencia artificial. Esa es la siguiente etapa para fusificar la detección de mentiras. Alejarla de la psicometría, alejarla de todos estos estilos de investigación, unirla a la inteligencia artificial y creamos a partir de eso un código que se llama CUTM. El código CUTM es un código similar al fax. No sé si alguno de ustedes ha leído el fax. El fax es una publicación que hace Paul Ekman. De códigos. Que está llena de códigos, alrededor de 10.000 códigos del rostro. Cada código tiene un número, una unidad de acción se le llama. Ahí están todos los códigos que están relacionados a las emociones. Nosotros hicimos una versión express de eso que se llama CUTM. Y esto está ahí, guardadito para que salga en su momento junto con la inteligencia artificial. Porque tú te pones a pensar un poco ya viniendo a la actualidad. Te decía lo del celular, tú desbloqueas tu ser con tu rostro, ¿no? Pero los psicólogos seguimos llenando test con papel y lápiz. Entonces estamos recontra pies desfasadazos, ¿no? Y cuando hablamos de lógica difusa, yo recuerdo que Kemper, un ingeniero de allá de la UNAM, me dijo, así como hueveándonos, ¿no? Nos dijo, Johan, mueve un poquito ese vaso, muévelo un poquito más allá, dijo. Ah, ya, pues yo lo moví, supongamos el vaso que estaba ahí, lo moví 10 centímetros más allá. No, me dice, mucho. Ah, ya, entonces lo traje un poquito más acá, solo lo moví 5 centímetros. No. Y él lo movió solo 2 centímetros. Me dijo, eso es lógica difusa y eso es de lo que carece toda la psicología, por eso que tienen que venir acá a México, dijo él, a estudiar acá. Porque si tú le dices a alguien, baja autoestima, mediana autoestima, alta autoestima, que son la mayoría de parámetros que utilizamos acá, esos criterios antiguos, él empezó a explicarnos los procesos de fusificación de variables, ¿no? De cómo sí se puede medir ese muévelo un poquito, cuánto es un poquito, cómo se mide, cómo se cuantifica eso. Si hay manera de medirlo, nos aclaró bastante el panorama. Hablamos ya de lógica difusa, de fusificación, análisis multidimensional de variables. Y recuerdo mucho esto porque, ya que lo dice Sandy, nosotros jamás vamos a vincular la detección de mentiras con psicometría. Nunca lo vamos a hacer. Lo vamos a vincular con inteligencia artificial. Ya los principios están hechos con el código CUTM. Y ese código solo está para sacarlo a la luz en su momento. Ahora no es el momento. No es todavía el momento ahora. Será después, quizás en un par de años, cuando la inteligencia artificial ya tenga un poco más de fuerza aquí. En Trujillo no se hace. En Arequipa hay una comunidad que se autodenominó Arequipa Valley. Algo como Silicon Valley, pero Arequipa Valley, ¿no? Ellos trabajan un poquito en la UNSA de inteligencia artificial. Yo creo que cuando tome un poco más de fuerza lo sacaremos. Y esa es la proyección para emparejar la psicología de la detección de mentiras. Más o menos por ahí va.
hay tantas cosas para poder hablar en lo que es este tema tan interesante de la detección de mentiras. De repente, bueno, como va a estar colgado en YouTube, en el canal de Breaking Habits, en Instagram, y también en el Facebook personal mío y de repente de ustedes, tal vez exista algunas preguntas, algunas dudas de las personas que lo van a visualizar o en el podcast, ¿no? Tengan sus preguntas, igual los van a poder hacer y de repente va a surgir otros temas tan interesantes como lo estamos comentando el día de hoy. ¿Sí? Para ir terminando ya esta entrevista que rapidísimo se ha pasado el tiempo, muy rápido, ¿qué mensaje nos pueden dejar ustedes como psicólogos, como creadores de la detección de mentiras para los que están escuchando en este momento o están viendo? Yo empiezo. Yo empiezo. Hay una frase que me encanta, que repito en todo contexto, terapia, amigos, familia, y es, siempre se puede dar más. Y yo creo que si tú tienes una idea, tienes una proyección, si tienes un sueño, siempre puedes dar más para que esto salga. Entonces va a requerir de mucha pasión, de mucha actitud. Lo que nosotros vamos logrando no es casual, siempre lo vamos reconociendo, siempre nos reconocemos mucho dónde estamos. Los dos, entre los dos, siempre hacemos este análisis porque aparte de colegas, aparte de pareja, somos ya familia, somos papás ahora, entonces siempre describimos esta idea que todo lo que hemos ido logrando y lo que nos espera, porque queremos mucho más, muchísimo más, y es algo que yo he aprendido de mi esposo, de aspirar mucho más, es que lo des con toda la entrega, con toda la pasión, mucho sacrificio en algún momento. Nosotros ya tenemos como empresa desde el 2013, entonces son 7 años, más o menos 7 a 8 años, y esto es por la proyección que hemos tenido de llegar hasta aquí, pero esto es solamente el punto medio. Como escucharon, tenemos la proyección de salir en otros lados y de que esto se siga difundiendo desde otras disciplinas, desde que la psicología, como es conocida, se siga ampliando, porque nos encanta nuestra carrera, nos apasiona mucho y siempre complementándolo también con tu estilo de vida que vaya acorde también a lo que tú proyectas en tu trabajo. El trabajo no es todo, hay que ser un complemento para que tú lo disfrutes. Creo que es eso, ¿no? Disfrutamos mucho lo que hacemos y estamos contentos de haber realizado esta entrevista y yo ya quiero despedirme también porque en unos minutos es mi cumpleaños y ya voy a recibir llamadas. Okay. Sí, así. Así que estoy cerrando mis 30 años aquí con esta entrevista y mágicamente en unos 15 minutos empiezan los 31. Oh. Uh-huh. Tal cual, sí. Bueno, ¿qué se puede decir como palabras finales? Es tu pregunta, ¿no, amigo? Claro. A ver, lo que yo tenía claro, que de repente le puede servir a alguien, ¿no? Que piensen de manera global más que local. Eh, Trujillo todavía es una ciudad bastante básica y no estoy ofendiendo a ninguna persona que nos escuche. Aún hay cosas que son novedad cuando en otro lado ya es antigüedad. Que se enfoquen bastante en enfocarse de manera global, que abran muchísimo su networking, eh, que los psicólogos se relacionen más con otras profesiones, recomendaría yo por lo que he visto en mi experiencia, porque son muy sectorizados. Veo que en otras profesiones hay mucha más camaradería. Ves a médicos reunidos y son más patas que médicos, ves a abogados, son más patas que abogados, pero juntas un montón de psicólogos y están rajando uno del otro a veces. Y no vale. Diagnosticándose. Sin vainas. Yo he visto bastante eso. Yo creo que hay que diversificar, pensar de manera global, tomarlo fresh. Las críticas, zúrrate en las críticas, no importan porque siempre va a haber oportunidades en otros lados. Y lo más importante, actualízate, pero que lo que esté en vigencia en el primer mundo, ¿no? En este caso, proyéctate hacia afuera. Proyéctate hacia afuera es la manera más ideal de crecer. Y si quieres, regresa y compártelo acá, pero siempre proyéctate hacia afuera. Eso es lo que hemos hecho nosotros. Trabaja para vivir, no vivas para trabajar, aplicando alguna idea de Yamamoto por ahí. Y comparte todo lo que tengas, pues no seas angurriento, no te lo quedes todo para ti, ¿no?
No te lo guardes todo, comparte. Ok. Y ya para finalizar esta ya entrevista, ¿dónde nos encontramos? ¿Dónde los podemos ubicar? Acá estamos en la Merced. Puedes encontrarnos acá en la Merced. Todavía tenemos unos meses más de contrato. No, pueden seguirnos en todas nuestras redes. Estamos como Detection Institute, ¿sí? Estamos en el Facebook, estamos en el Instagram también como Detection Institute. En el Twitter también es la cuenta que Johan maneja como Detection Institute. En el LinkedIn también como Detection Institute. Ya, si quieren seguirnos por separadito, a mí como Sonia Cabanillas, Johan Tello, porque de repente empatizan más conmigo, más con Johan, entonces de repente cosas individuales, como la terapia. Pero somos Detection Institute, somos nosotros dos, el equipo, la fuerza, los fundadores. Él es el apasionado de la empresa y yo soy la parte diplomática de la empresa. Y así vamos avanzando muchísimo. Y eso, en el YouTube también tenemos, pero no hemos subido muchos videos. Hay uno, no. Pero yo le he dicho a él, esa es la que nos falta. Entonces, yo creo que en el 2021 voy a estar yo presionando más para que estemos compartiendo muchos videos más de detección de mentiras. Y así nos encuentran. Ok, bien. Muchísimas gracias por su tiempo, chicos. Y estamos hablando de esta entrevista. Gracias por vernos, por escucharnos y nos reencontramos en la próxima. Gracias.